Una ocasión más en TD Más para seguir aprendiendo, seguir conociendo los modelos de negocio, el emprendimiento en el país, la educación o formación profesional y esa actualización y esa necesidad de que lo hagamos constantemente, y por supuesto también, como todas estas tres, también pueden llevarnos a generar nuevas oportunidades de empleo, nuevas oportunidades de desarrollo profesional y personal. Bienvenidos y bienvenidas a Cercanos. Hoy es un día especial porque creo que vamos a hablar de algo que podría atreverme a decir, si no ya nuestra invitada nos va a justificar esto, pero me podría atrever a decir que una gran parte de las personas que viven en este país han pasado por este lugar, y es el Parque Diversiones. ¿Se acuerdan aquello que decía está lleno de emociones? Quizás por ahí empezó el asunto. Pues ya será doña Marcia Marcia Lobo, quien nos contará un poco acerca de ese lleno de emociones y sobre el tema que vamos a conversar hoy. Bienvenida Marcia Lobo, ella es gerente general del Parque Diversiones. Muchísimas gracias, Bernal, y bueno, un saludo a todos los que nos miran en casa y que están allá disfrutando del programa Cercanos. Y bueno, particularmente, qué más que decirles que bueno, que nos enorgullece poder estar acá y hablarles un poquito de lo que es Parque Diversiones, como bien lo decís, que justamente el año de reapertura cumplimos nuestro 40 aniversario. Ya tenemos 41 años, estamos entrando, como dirían las familias, en el año 42 de la inauguración de Parque, y precisamente de traer alegría, diversión, entretenimiento sano a todos los costarricenses. Y pues, qué más que decir que nos emociona, y agradecemos el espacio para contarle a todos los costarricenses qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos visualizando en el futuro de Parque Diversiones. Y creo que este pasado, presente y futuro que usted nos da es parte de lo que queremos compartir, pero sobre todo desde el punto de vista del tema que queremos poner sobre la mesa como título de la conversación, que es volver a encender un negocio, el caso del Parque Diversiones. Porque acá en Cercanos nos encanta que cuando viene una persona con cierto conocimiento, bagaje, experiencia y más, liderando un modelo como este, pueda compartir qué hizo, qué no hizo y qué va a hacer precisamente para seguir en el desarrollo, por toda la gente que nos acompaña y que regularmente tienen que ver con el desarrollo de negocios, mundo de emprendimiento y más. Entonces, conocemos, pero al mismo tiempo es aplicativo para estas personas, ustedes que nos acompañan. Gracias. Marcia, cuénteme un poco, a ver, cuando hablamos de volver a encender un negocio, precisamente, ¿cómo podríamos entender esa frase desde la experiencia que el Parque de Diversiones ha tenido en los últimos 2-3 años? Perfecto. Mira, yo creo que, bueno, para contextualizar un poquito, pues recordarle a la gente por qué estábamos encendiendo, ¿verdad?, ese negocio. Bueno, tanto a nivel país como a nivel mundial vivimos una pandemia, ¿verdad?, que nos puso en jaque a muchísimos. Y ahora lo mencionaba cuando estábamos platicando fuera, digamos, de cámara. En el calentamiento. Totalmente. Estábamos conversando de que son las crisis, ¿verdad?, la que también nos hace replantearnos hacia el futuro qué estamos haciendo, qué hemos hecho bien, pero qué podemos hacer mejor. Y yo creo que por eso ahora te mencionaba que uno de los puntos principales para poder también dar y avanzar hacia el futuro es entender muy bien de dónde venimos, dónde estamos hoy y también visualizar a dónde queremos llegar. Y eso hicimos en Parque. Bueno, estuvimos cerrados casi 20 meses a raíz de la pandemia, una situación que nos puso en jaque a muchísimos, y particularmente en Parque. ¿Por qué? Porque somos una empresa privada sin fines de lucro, donde no recibíamos ni recibimos fondos del Estado. Tampoco somos una empresa o de una empresa en particular, sino que tenemos que autogestionarnos, ¿verdad? Entonces eso te pone a pensar mucho, y esto para los que nos ven en casa y son empresarios, caramba, ¿qué hago si no tengo ingresos hoy, verdad? ¿Qué hago si dependo de ese propio flujo? Bueno, eso fue lo que sucedió con Parque Diversiones, ¿verdad? Estuvimos cerrados 20 meses y no solamente es llegar y decir voy a cerrar un negocio, ¿verdad?, y lo voy a poner en stand-by. Es un negocio que también tiene muchas particularidades por la misma industria a la que responde. Y esa industria es la del entretenimiento, donde tenemos atracciones en Parque Diversiones, particularmente más de 30 atracciones mecánicas
y acuáticas, ¿verdad? O sea, que necesitan mantenimiento y que es un terreno de más de 34 hectáreas, que muchas veces pensamos, no, es un localcito que solo le cerramos y pues ahí vemos a ver qué sucede. No, pues hubo todo un proceso, ¿verdad?, que se vivió en donde gracias a nuestra junta directiva, que es la dirección máxima de la Asociación Prehospital Nacional de Niños, de donde Parque somos el proyecto más importante y el proyecto más grande, que tuvieron mucha visión y pues había un fondo, ¿verdad?, para poder sostener en casos de emergencia pues la operativa de una empresa como lo es Parque Diversiones, ¿ok? Y partiendo de ahí, pues entonces nos vamos encontrando con muchos cuestionamientos. Entonces, bueno, vamos a reabrir y vuelvo al tema de dónde venimos. Pues bueno, somos una empresa privada sin fines de lucro, que es autogestionable, que dependemos de nosotros mismos, pero también entonces dependíamos en ese momento de saber qué estaba sucediendo, ¿verdad? Y esto es tener mucha claridad, y mucha claridad también en temas de bueno, había una pandemia, había restricciones de aforos, teníamos que estar muy claros de cómo íbamos a responderle también al tema de seguridad a la población. Eso implicaba en aquellos momentos uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento. Entonces te enfrentas a un planeamiento completo, estructurado, en donde nosotros utilizamos el diagrama de Gantt, ¿verdad? Empresarialmente hablando, donde ponemos un mapa de ruta de temas críticos que se tienen que cubrir y que teníamos que superar para poder llegar al momento de la apertura. Veíamos o estábamos viendo también ahí, mientras usted nos contaba esto, algunas imágenes de cómo se ve el parque en este momento. Veíamos las famosas conchas locas, que ¿quién no ha pasado por las conchas locas? Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿verdad? Y otras atracciones más, y que es parte de lo que estamos viendo. Quisiera hacer una consulta puntualmente, y es en todo esto que usted menciona, ¿cuáles podrían ser los principales indicadores que afectaron la operación del parque? Obviamente la baja del tráfico de personas, el que ya no estaban esos ingresos, pero ¿qué decisiones tuvieron que tomar? Tuvieron que decidir no darle mantenimiento a X cantidad de atracciones, tuvieron que decir no puedo tener ya la misma cantidad de personal, o qué otro tipo de consecuencias se dieron a partir de este contexto en el que usted nos ubica. Ok, muy importante. Me encanta esta pregunta porque si bien es cierto, era una situación mundial, país, pues hay que saber tomar decisiones, y yo creo que a todos los que nos ven como empresarios, como colaboradores de una empresa, etcétera, tenemos que entender que como líderes tenemos que aprender a tomar decisiones, y esas decisiones a veces tienen que ser más claras, y tenemos que ser más inteligentes en entender cuál es la realidad, ¿verdad? En efecto, durante perdón, porque en esa, perdón que la interrumpa, en esa toma de decisiones implica hacia futuro yo voy a poder volver a encender la máquina. La máquina, total y o absolutamente. evidentemente no la voy a poder volver a encender. Bueno, y esas decisiones son lo que llamamos nosotros decisiones estratégicas. Claro. O sea, las que precisamente te abren el abanico de posibilidades. Y en su momento, durante la pandemia, esos meses de cierre, pues no puedes decir, no puedo darle mantenimiento a la infraestructura, porque estamos hablando de infraestructura que requiere mucha seguridad, que requiere inversión constante, mantenimientos que no puedes dejar de seguir. O sea, así te digo que hay atracciones nuestras que mensualmente y semanalmente se encendían con público y sin público, se tenían que operar precisamente para darle continuidad al negocio. Y pues sí, en efecto, hubo decisiones como se tomaron en todo el país. Hubo también suspensión de contratos laborales, hubo una parte de la población de nuestros colaboradores que siguió trabajando pero en jornadas reducidas. Y después de eso también, cómo ir de una vez, como dicen, amalgamando toda la estructura para irse preparando para el momento en que pudiésemos reabrir la organización, reabrir Parque de cara a una nueva normalidad,
cumpliendo con los lineamientos, pero también haciéndolo en una forma más eficiente, porque entonces te das cuenta y decís, bueno, tal vez estábamos haciendo esto que no era tan necesario, entonces cómo enfoco los recursos realmente al core del negocio. Y en nuestro caso, parte de las decisiones fue, vamos a reabrir el negocio en una forma escalonada, con lo que realmente para nosotros es el core del negocio, el punto focal, que en este momento siempre lo ha sido, pues es las atracciones. Tenemos más de 30 atracciones, pues había que reabrir con nuevas atracciones. Pero también empezamos a revisar qué habíamos hecho, ¿verdad? De antes. aquí, exacto, hacia atrás, antes. Y nos empezamos a cuestionar, bueno, estamos en una nueva normalidad, tenemos que revisar lo que está sucediendo, y entonces empezamos a implementar también medidas que a nivel mundial son muy estándares, porque también, recordemos, y si no, pues también lo compartimos con los televidentes, Parque es parte de la Asociación Mundial de Parques de Atracciones. Formamos parte de esta asociación hace más de 40 años. Y pues hay estándares que nos rigen. Y en esos mismos empezamos a revisar qué habíamos hecho y qué no. Bueno, empezamos a integrar filtros de seguridad. Entonces, pues al igual que cuando la gente va a otros parques a nivel internacional, pues ahora en Parque, después de la reapertura, cada persona que va, pues pasa un filtro de seguridad, pero ¿de cara a qué? A que le estamos garantizando a toda la población seguridad, que puede ir con su familia, puede disfrutar sanamente, seguro, y que estamos siempre alineando para que todos nos sintamos bien, ¿verdad? Bueno, en su momento teníamos que cumplir muy bien con los requerimientos del Ministerio de Salud, entonces se hizo un mapeo de todo parque, hubo medidas como distanciamiento, señalización en las atracciones, integramos más de 40 estaciones de lavado de manos, en aquel momento tener disponible el alcohol, tener también jabón, toda una logística. Toda una logística que no era de hoy a mañana, sino que tuvo que ser muy bien planificada, así como la cantidad de gente con que integrábamos y reiniciamos la operación. Hubo que prescindir de algunas plazas específicamente, como lo hicieron muchas de las empresas a nivel nacional, pero gracias a Dios creo que todo este mapeo de decisiones que se tenían que tomar, toda esa planificación la hicimos con mucha entereza también, con mucho pensamiento estratégico de lo que queríamos lograr. También creo que algo de lo más importante es tener la gente correcta en las posiciones correctas, y pues en Parque tenemos un equipo de personal, de colaboradores impresionante, que tienen una particularidad, que es que están apasionados por lo que hacen, y creo que eso es otro de los elementos críticos, saber tomar decisiones, pero tener la gente correcta, y que en ese grupo de personas con las que contás también haya pasión por lo que hacemos, pasión por servir, pero pasión inherente por el propósito de la organización. Y el propósito de Parque de Diversiones, el que nos ha mantenido durante todos estos años, es convertir la diversión en contribución. Hablemos un poco de esta última parte que acaba de mencionar en esta misión del Parque de Diversiones. Construir, otra vez, repitámoslo por favor. Transformar la diversión en contribución. Ok, en esta parte de contribución específicamente, sé que el parque es uno de los muy pocos parques que pertenecen a esta red global de parques que con sus excedentes impulsa la compra de equipo en el Hospital Nacional de Niños. Y por eso yo creo que es como un mito, digamos, urbano, se podría decir, que el parque de diversiones, que el parque de diversiones pertenece al Estado o forma parte de algún ente ligado al Estado. Cuéntenos un poco, para ir cerrando esta primera parte de la conversación, esa estructura, para que aprovechemos también la plataforma y la oportunidad y entendamos entonces por qué hablamos de que ustedes son un negocio al final de cuentas, claro, que necesita generar ingreso para poder operar, y por qué es justificable que tuvieron que parar la operación y ahora la pueden volver a abrir, y ya después vamos a hablar más adelante
qué hay nuevo en esta apertura o este volver a encender la maquinaria. Entonces, bueno, ilústrenos, Marcia, con la estructura del parque para poder entenderla. Claro que sí. Bueno, usted es la dueña absoluta del parque. Es maravilloso que tengamos, ya quisiera yo llevármelo, ¿verdad?, por la casa. Esto es muy rico, y eso que decís, porque en efecto, parque es un love mark, ¿verdad? Es una marca amada del costarricense porque tiene más de 40 años de existir. Pero Parque es el mayor proyecto que tiene la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños. La asociación fue fundada en 1954 y el primer proyecto de la asociación, que era un grupo de colaboradores, de médicos, empresarios, etcétera, fue precisamente unirse para construir un hospital pediátrico en Costa Rica. ¿Y eso a raíz de qué? De la pandemia de la poliomielitis en Costa Rica, donde lamentablemente fallecieron muchísimos niños. Entonces este grupo de empresarios y médicos se une, conforma una asociación, y su principal proyecto en ese momento era: construyamos un hospital de niños, un hospital pediátrico en el país, porque no existía. ¿Okay? Lo logran hacer, empiezan a recaudar fondos, hay un montón de ferias, en esa época hubo la Feria de las Flores, muy famosa, etcétera. Se recaudan los fondos y se construye el hospital de niños. Se entrega a la caja y bueno, parte del hecho de que se empieza a operar. Pero precisamente siempre en este ir y venir de la humanidad, pues hay muchas enfermedades que son críticas, etcétera, y el hospital no contaba con el apoyo económico para empezar a adquirir todo ese equipo de alta gama o necesario tenía que para actualizarse. operar. Por supuesto, y entonces es donde la asociación Pro Construcción se convierte en la asociación Pro Hospital y cambia el modelo de negocio que tenían como asociación y empiezan a recaudar fondos para comprar todo ese equipo médico. Sin embargo, también se pregunta en ese momento el presidente de la asociación, el doctor Roberto Ortiz, un hombre visionario, emprendedor, increíble, se pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos que este proyecto sea sostenible a lo largo de los años? Y bueno, en una genialidad se le ocurre, bueno, entonces construyamos un parque de atracciones, construyamos un parque de diversiones. Y tan es así y tan relevante fue su decisión que el doctor Roberto Ortiz, comparte espacio en el Hall of Fame, o sea, el Salón de la Fama de la IAPA, de la Asociación Mundial de Parques de Atracciones, junto con Walt Disney. O sea, imagínense la decisión, el proyecto y el impacto que tuvo esa idea del doctor Roberto Ortiz. Bien. Y bueno, partiendo de ahí, es cuando se empiezan también a recaudar fondos para construir el parque de diversiones. Y en 1981, el 18 de diciembre, es cuando se inaugura el parque de diversiones en Costa Rica. ¿Cómo estaba conformado ese parque? Esa es una pregunta que tengo nada más. Supongo que usted ha visto fotos de ese inicio, pero claro. ¿Cuál fue la primera atracción que estaba allí? Ya para irnos al corte. Habían unas y son como muy emblemáticas. De hecho, nos cuenta gente que estuvo en la inauguración. Ajá. Había una montaña rusa que le llamaban la Escandalosa, porque precisamente era que todo le sonaba, ¿verdad? Había un tobogán que era de estos de lata, ajá. Enorme, sí, altísimo. Como el famoso tobogán que había antes ahí en Calle Blancos. Exactamente. Una cosa así, muy supongo. Similar. Entonces, por ahí vienen. Y había otras atracciones, hubo un estilo también de conchitas como locas, había un laguito y habían unos botecitos, etcétera. Okay. Bueno, y entonces es ahí donde se origina el parque de diversiones y donde empieza a operar con el principal propósito de autogestionarse, y cuando hablamos de autogestionarse es operar para pagar sus propios gastos, ¿verdad? La luz, agua, planilla, todo lo que tiene que generar, y partiendo de ahí generar excedentes, porque como no somos una empresa per se, somos
sí autónomos, pero sin fines de lucro, entonces lo que generamos son excedentes, y entonces generar ese dinero, ¿para qué? Para donar equipo médico constante al hospital de niños. Y que esa es la misión que actualmente siguen gestionando. No ha cambiado. Que ya vamos a ver en el siguiente bloque cómo lo están haciendo ahora, ya que tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad de volver a encender este modelo de operar. Ya regresamos. Seguimos conversando acá en Cercanos porque nos encanta y nos apasiona aprender. Y hoy estamos aprendiendo de cómo volver a encender un negocio y específicamente en la historia o el caso que ha vivido el Parque Diversiones en los últimos años. Y ya nos contaba Marcia Lobo, quien es su gerente general, que producto de la pandemia, pues evidentemente yo creo que no solo ellos y ellas, sino que muchísimo del mercado laboral, el comportamiento del mundo de los negocios tuvo que modificarse, y el parque de diversiones fue parte de todo ese cúmulo, esa bola. Es que yo era una bola, supongo yo, de gente. Bueno, así como una bola de gente disfruta la aplicación de TD Max. Por eso yo quiero invitarles para que ustedes sean parte de esta apuesta de Televisora de Costa Rica por el mundo del streaming, para que puedan disfrutar allí de las señales en vivo de Teletica Canal 7, de TD+, de TD+2, de Teletica Radio y otros canales exclusivos que vamos poniendo poco a poco por allí. Recuerde que allí también, puede disfrutar del fútbol en vivo, de primera división masculino, femenino, futsala, futplaya y todos los foots que se vayan a ocurrir en este país, por allí van a pasar. Bueno, invitarles a que se suscriban, descarguen más bien primero la aplicación y luego se suscriban. Marcia, hablando un poco de fútbol, entré en un tema delicado. Yo voy con la Cele. Eso, muy bien. Muy bien. No, mentira, no vamos a hablar de fútbol, sigamos hablando del parque diversiones. Perdón. Entendamos un poco de la hora. Entonces, ustedes tuvieron que volver a encender este negocio. ¿Y cómo lo encendieron? Porque ya no podían volverlo a encender a como lo tuvieron que ir apagando poco a poco. Que he de decir, no se apagó del todo. No operábamos al público, pero sí se le daba mantenimiento, se mantenían las instalaciones, y por supuesto que para hacer eso necesitas personal, necesitas siempre. Y entonces voy a hacer una pregunta muy como de backstage, ¿verdad? De esas cosas que uno quisiera saber. No había gente, pero entonces cuando las probaban, porque tenían que darles el mantenimiento, y evidentemente la maquinaria tiene que seguirse moviendo, porque si no, lo que no se mueve se apelota. Total y absolutamente. ¿Verdad? Eso estamos de acuerdo. ¿Quiénes se subían? Mira, es muy interesante porque al ser parte de la IAPA también nos regimos por muchos estándares de calidad, ¿verdad? Y pues cuando tenés que hacer pruebas, hay formas de hacerlo. Muchos de las atracciones a nivel internacional se prueban con pesos muertos, que llamamos. Y esos son sacos de arena, bolsas, maniquís, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay forma. O sea, los maniquís de ustedes fueron los que se montaron ahí todo ese tiempo. Todo lo que tengamos. Rayos, me lo perdí. Para hacer pruebas. Yo hubiese sido un voluntario perfectamente. Imagínate. Me hubieran llamado. Me hubieran llevado. Bueno, ¿qué pasó entonces? Ya tuvieron que abrir de nuevo. ¿Cómo abrieron? ¿Con qué cara abrieron de nuevo? Mira, te decía, tomamos decisiones, abrimos con un parque de negocios escalonados, mucho con la operativa, un poco más fluida también. Abrimos con controles de aforo, ¿okay? Normalmente, aunque el parque puede recibir más de 10,000, 11,000 personas, pues siempre estuvimos restringidos operativamente a una cantidad de aforo reducido. Al inicio 2,500 personas, después 2 o 3 meses después, pues se nos abrió al 40%, que ya se podía llegar hasta 3,000, 4,000 personas. Pero eso también nos ayudó muchísimo, porque al hacerlo de una manera escalonada, pues entonces te ayuda a reengrasar toda la maquinaria, por decirlo de alguna forma, sí, hablando de la industria. Entonces empezás a probar en una forma más precisa
cada uno de los negocios, cómo lo vas aperturando, cómo lo vas haciendo en una manera de un mayor enfoque, mejorando también el servicio. Te decía, integramos filtros de seguridad. Un cambio que vino para quedarse, que nos encantó también, es que nos puso a todos, yo creo que no solo a nivel de parques, sino a nivel de industrias, con la tecnología más a mano. Con el costarricense y con un apetito por redes, por lo digital. Por lo digital. Y entonces reabrimos con un estilo de venta de las entradas en línea. Y entonces eso nos ayuda también a hacer proyecciones y forecasts de visitación. Entonces nos ayuda también a planificar, proyectar cuánta gente va a venir, si vendemos más productos o no, si también queremos hacer algunas promociones para darle también a toda la población la capacidad de ir a visitarnos, sí. Y también de movilizar la visitación, no solamente que se centre en uno u otro día, sino que sea también pues más fluida, ¿verdad? Entonces que siempre haya gente todos los días y no que sea algo en que llegas un día y que no puedes ni entrar ni montarte en nada. Entonces todo esto también nos abre oportunidades de negocio, nos permite ser más estratégicos, nos permite pensar muy bien qué vamos a hacer y también en planificar, que sin planificación no se logra nada. Y yo creo que es uno de los temas más importantes a nivel de negocios. Tenemos que saber, ahora sí, les decía, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y también hemos reabierto Parque con un norte estratégico muy claro. Y ese norte estratégico nos ha traído 5 pilares específicos, que es hacia el 2025, donde empezamos a visualizar si aquí estábamos, hoy estamos aquí, ¿dónde queremos estar? Esos 5 pilares aún no me los cuente, porque el programa lo dividimos así como usted planteó la conversación, en el antes, el ahora y lo que viene. Sí. Entonces me los cuenta ahora, más adelante, para poder entenderlos. Específicamente en el ahora, ¿qué puedo ver diferente en el parque en este momento? Hay nuevas atracciones, hay además de la boletería digital, perdón, ¿me decía? ¿Los qué? Concesionarios. Nuevos concesionarios, etcétera. Entonces, ¿qué me encuentro diferente? Porque yo tengo mi recuerdo de mis últimas visitas y quizás si llego ahora, bajo el entendido de que tuvieron que hacer como todo este proceso de reingeniería, quizás yo digo, bueno, quiero ver algo diferente. Entonces, ¿qué podría esperar? Mira, creo que también hemos escuchado mucho al huésped, al visitante, y bueno, pre-pandemia habían 4 concesionarios. Hoy en día, tenemos 22 concesionarios, es decir, que hemos ampliado muchísimo las opciones de alimentación para los huéspedes. O sea, tenemos desde franquicias, ¿cuántos cadenas, habían, perdón, otra vez? 4. Y pasaron a 22. A 22 concesionarios. Entonces, el abanico de posibilidades de disfrute para que la gente no tenga que andar cargando cosas, etcétera, sino que llegue simplemente a disfrutar, a pasarla bien, etcétera, pues es mucho mayor. Y entonces la gente, mira, puede encontrar prácticamente de todo. Y gracias a esos concesionarios también que confiaron en nosotros con la reapertura y tuvimos su apoyo, pues ahora el huésped tiene la posibilidad de disfrutar. Y también a precios asequibles, ¿verdad? Porque hay más competencia también dentro de parque y entonces entre todos nos ayudamos para ofrecer mejores productos, ofrecer mayor variedad. Entonces, eso es uno de los cambios más importantes. Se hablé de la venta en línea. También estamos trabajando mucho en una operación más enfocada a dar un excelente servicio al cliente. Entonces también es muy interesante porque tenemos hoy por hoy evaluaciones de servicio del cliente interno, del cliente externo. Hemos contratado a empresas que nos hacen constantemente evaluaciones de la experiencia como un cliente misterioso, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va llevando más hacia donde queremos ir. Yo me ofrezco para ser un cliente misterioso un día. Todo el tiempo. Un día, nada más. Particularmente en este enero acabamos de inaugurar una nueva atracción que se llama Aventura Costa Rica. Que sé que es un parque temático inspirado 100% en la identidad del país, ¿correcto? En nuestra naturaleza. ¿Y eso a qué viene? Que dimos otro cambio también.
Parque después de 40 años logra ser una marca Essential Costa Rica. Entonces, ese es otro de los pasos que dimos, visibilizar más parque a nivel nacional, pero también internacional, porque ahora vos lo decías, Parque de Diversiones es uno de los pocos a nivel mundial, pues solo hay 2 a nivel mundial, solo hay 2 parques de atracciones que están dados a una razón social de contribuir a un hospital pediátrico. Y yo creo que, bueno, todo esto nos llena de orgullo, de la identidad costarricense, de lo que somos, que nos gusta ser solidarios, que nos gusta apoyar, que nos gusta siempre compartir con todos, ¿verdad?, nuestros seres queridos, pero también con aquellos que son menos favorecidos. Y entonces logramos ser Essential Costa Rica, somos una marca amada, un love mark, y bueno, eso nos permite también demostrar que si somos un país con una naturaleza divina, con una gran ecología, flora, fauna, muy particulares, que viene todo mundo, de todas partes del mundo a visitarnos, ¿por qué no tenemos nosotros esto? Entonces, pues empezamos a desarrollar un nuevo proyecto, una nueva atracción, una atracción mecánica y acuática, que básicamente está mucho más tematizada que muchas de las atracciones que hay en parque, dando también un giro distinto a lo que hemos hecho y que muestran a los costarricenses lugares turísticos que incluso en muchas ocasiones la gente ni siquiera los ha ido a conocer. Uno de estos es, dentro de la misma atracción, es un recorrido que pasa a través del túnel Surquí, baja por los rápidos. Después de esto nos lleva un poquito sobre el bosque nuboso de Monteverde y nos lleva hasta una de las alturas mayores de nuestro país, que es precisamente Los Crestones, en los cerros del Chirripó. En el Parque Nacional. Exactamente. Entonces, es una experiencia lindísima, tiene 2 caídas de agua, una de 5 metros, la otra ya es de más de 12 metros. Depende. Depende porque, mira, a veces la gente se monta y sale pues un poquito mojada, y depende también, otros se montan y de acuerdo al splash, sí, es pues que hay entonces gente que se moja mucho. Yo me acuerdo, yo era de los que me subía al tobogán de agua y el botecito podía ir tranquilito y no me pasaba mucho, pero si yo ya me ponía a ser loco dentro, muchachos, había que llevar 2 o 3 mudadas para ir todo el día cambiándose. Otra de las preguntas que quería hacer y que usted lo ha mencionado antes, está vinculado un poco, y lo mencionaba, con el tema centrado en la experiencia del usuario o del cliente final de ustedes, que al final somos quienes queremos ir a pasar un buen rato y cumplir con ese propósito de ustedes, ¿no?, de transformar el entretenimiento en contribución. La diversión en contribución. Uy, casi la agarro. No, buenísimo. Pero muy bien, en contribución. Entonces, recuerdo que ahora en Navidad estuvieron haciendo juegos de pólvora. Sí. Estoy bien, ¿verdad? Así es. Exacto. Hicimos cambios interesantes. Exacto, también. Entonces eso puntualmente lo traigo a la mesa nada más como es una muestra de lo que ustedes están apostando para no ver al parque de diversiones solamente como un lugar donde me voy a ir a mojar o me voy a ir a subir en una máquina y puede que, como nuestra querida Selene que está aquí, de repente se baje y diga, ya no voy, me voy a vomitar, ¿verdad? Entonces, más allá de solamente eso, esto forma parte del atractivo. Entretenimiento. Y justamente parte de lo que también iba a hablarte es de los cambios que hemos dado, porque pues es importante entender dónde vivimos, ¿verdad? Somos un país de mucha lluvia, etcétera, y hicimos varios cambios también en la forma en que operamos. En temporada baja, digamos ya después de marzo, abril, es que tenemos un horario distinto, donde Parque abre de 9 a 5 de la tarde, entonces le permite al usuario, al visitante, al huésped que nos visita, pues llegar temprano, utilizar bien las atracciones, pues pasarla muy bonito, y ya a las 5 de la tarde ir regreso a su casa. Entrando Navidad, hicimos un cambio de horario nuevamente, en donde abrimos a las 11 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. Entonces eso permite que el visitante disfrute de todas las atracciones, pero justamente en Navidad pues nos trajimos una serie de actividades distintas también, donde teníamos también un árbol de Navidad de más de 8 metros, iluminación, figuras donde la gente podía llegar y disfrutar y tomarse fotografías en familia. Todo el ambiente muy festivo, teníamos desfiles de bandas, tuvimos Santa
todas las noches llegó a parque, le gustó mucho y se quedó. Sí. Teníamos desfile con nuestros personajes, los famosos tíos, tío Conejo, tía Gallina, tío Coyote, tío Tigre y tío Chanchito. Todas las noches estuvieron ahí acompañándonos. Teníamos coros, también habían bailes especiales ciertas noches y cerrábamos con un bellísimo juego de pólvora. Entonces todo esto también generó mucho atractivo para el costarricense, porque también no solamente es ir a las atracciones, sino a un lugar donde estoy recibiendo entretenimiento adicional, pero con parqueo seguro, sin grandes problemas para llegar, y donde también la familia puede consumir diferentes productos, porque hasta ferias navideñas tuvimos de emprendedores. Y eso de pasar de 4 concesionarios a 22, bueno, ahora sí me va haciendo como más ganas de ir al parque nuevamente. Muy bien, al regresar de la pausa vamos a descubrir, después de todo esto que hemos conversado, cuáles son las principales lecciones que saca Marcia Lobo, gerente general del Parque Diversiones, y su equipo de trabajo de todo esto, para que entonces usted y yo, que hemos escuchado ya el caso del parque, podamos aprender y quizás traer algo de eso a nuestra realidad, a nuestro contexto. Ya regresamos. Cercanos es un espacio en el que nos encanta aprender cada vez que tenemos la oportunidad de estar con ustedes en sus casas o por la plataforma en que podamos compartir. Por eso en TDMás es que hemos hecho esta apuesta y seguiremos haciéndola, porque creemos que cuando les traemos este tipo de información usted mejora su capacidad de decisión a la hora de buscar una oportunidad. Puede ser de entretenimiento, como hoy lo estamos viendo, o de tomar una decisión a nivel de negocio, como hoy también estamos aprendiendo. Y por cualquiera de todas esas, mejora su calidad de vida. Así que esta es una apuesta por llevarle contenido útil y de servicio en pro de su mejora de vida. Marcia Lobo es gerente general del Parque Diversiones y hemos estado hablando de... Sí, yo lo hice el cambio y ahora mi mente ya lo está procesando mejor. Hemos venido hablando del caso del parque después de que tuvo que volver a encender, producto de muchos factores que usted y yo ya estamos familiarizados. Traigamos de nuevo a la mesa los 5 pilares que me mencionaba en el bloque anterior. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Bueno, tienen que, nada más una pregunta, ¿tienen que ver con tío Chanchito, tío Coyote, tío Tigre? O no, es que son 5, ¿verdad? Son 5 tíos. Son 5, es muy simpático. Yo los conté mientras me iba diciendo. Aquí hay temas, la gente que también es más abierta, pues habla de la numerología y todo esto, ¿sí? Pero no, en nuestro caso, pues es parte ya de la naturaleza del negocio como Muy bien. tal. ¿Cuáles son los 5 pilares? Mira, ahora que conversábamos te decía, y vuelvo atrás, o sea, en un negocio uno siempre tiene que saber de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. Y si estamos hablando de hacia dónde vamos, tenés que tener ese norte mapeado, como dicen, esa estrella del norte hacia dónde vas. Porque decía Sun Tzu, del arte de la guerra, que el quien no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Y entonces es muy fácil perderte en los distintos rumbos, ¿verdad? Y pues empezar a disparar como que dice para todo lado. En este caso teníamos muy claro que el parque tiene que reinventarse, ¿okay? Que tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque bueno, el mundo ha cambiado, ¿verdad? Entonces hay cualidades en nuestro personal que hoy estamos marcando más, y esto es importante, pero ya como consejo, ¿verdad? A nivel nuestro como individuos, tenemos que tener la capacidad de reinventarnos y de desaprender muchas veces lo aprendido. ¿Y esto por qué? Bueno, porque eso nos ayuda a pensar distinto. Y yo creo que durante este proceso que vivimos todos de la crisis, el reinventarse es algo que le sucedió a todo mundo. Y es vital. O sea, y es vital, o sea, porque dice, no, me quedo aquí, pum, me quedo frío y no me puedo mover. Entonces eso es muy importante, y creo que es uno de los consejos que si me lo permiten puedo decirle a la gente: no perdamos esa capacidad de reinventarnos, de aprender constantemente y de decir, bueno, esto no lo conozco hoy, pero
probemos. La reinvención es uno de los pilares. Total, innovar. Innovar es uno de los primeros ese pilares. es el primero. Ese es el primero. El segundo. Y esa innovación es co-creativa, ¿verdad? O sea, de pensar en equipo, de hacer cosas distintas. El segundo, trabajar siempre hacia una experiencia disruptiva de cara al cliente. Entonces estamos trabajando mucho en la experiencia del cliente. Bueno, el juego de pólvora, esto que mencionaba. Eso y más, yo sé que más. Y vamos con muchísimo digo, y más, pero ¿verdad? es que tengo referencia al juego de pólvora porque todas las noches yo veía hacia el parque y el pim, pim. Y también lo estabas disfrutando. Yo lo disfrutaba, sí, yo lo disfrutaba encanta, desde la casa. Entonces, un tercer pilar que no podemos dejar es que somos negocios, y cuando uno es un negocio tiene que trabajar siempre con enfoques, en nuestro caso, de revenue management, es decir, de cómo somos más eficientes en el ingreso, en el área comercial y en el área operativa. Otro de los pilares que tenemos es precisamente en trabajar orientados a una transformación tecnológica, no solo una página de compra en línea, sino también cómo vamos transformándonos completamente. Ahí vamos a ir a futuro. No sé. Exactamente. Realidad virtual. Hay muchas cosas que ya tenemos mapeadas hacia el futuro. Se pone la gente aquí en los ojos, ¿verdad? Total. Y empieza a jugar como si fuera un Jedi o una cosa así. Es que es hacia donde vamos. Eso es lo que viene entonces. No podemos estar ajenos. Es que quiere que le cuente cosas. Sí, yo quiero que me suelte algo. Pero bueno, ese es el cuarto. Después de noviembre hablamos de otros ese es el cuarto vinculado. O sea, que el lanzamiento va a ser hacia la perdón. Como todas estas cosas llegan a su plenitud, digamos, de una etapa. En el 2025. En 2025, ok. Exactamente. Pero entonces eso quiere decir que todo lo que estamos haciendo, 2025 es nuestro, digamos, mapeo inicial de la transformación de parque. Y eso quiere decir que todo lo que estamos haciendo hoy y desde la reapertura está construyendo para lograr ese objetivo. Muy bien. Ese objetivo central. Y el quinto, que no es menos importante, sino que también es proponer una nueva propuesta de valor de parque de cara a nuestra población y de cara a los turistas, de cara a los visitantes. Entonces, eso nos trae también entender qué es lo que quiere la gente, pero también cómo se los voy a dar. Y eso implica una transformación de lo que es la marca, y que, bueno, va a traer muchísimas sorpresas a todos los costarricenses. Y todos estos 5 pilares que no nos va a contar siempre, nada, por cierto. siempre están respondiendo a qué, a que vamos a fortalecer nuestro propósito en una experiencia más innovadora, de servicio al cliente, transformacional, hablando digitalmente, ¿ok? Y siempre cumpliendo ese propósito de generar contribución, de convertir esa diversión en excedentes para donar equipo médico al Hospital de Niños. Y bueno, después de un año, la maravillosa noticia que también les comparto aquí es que después de haber estado cerrado más de 20 meses, como asociación nunca se dejó de donar, porque siempre han habido proyectos, ¿verdad? El torneo de golf, o sea, hay muchos proyectos paralelos que se administran, que ayudan, pero Parque per se ya también está haciendo una donación muy importante al Hospital de Niños a raíz de esta operativa que generamos nueva en el 2022, y lo cual nos tiene todavía más felices, más contentos, porque quiere decir que vamos por el buen camino. Sí. Seguimos fortaleciendo ese propósito, que al final es lo que nos ha llevado a lo largo de esta historia hoy a haber donado más de 22 millones de dólares. Muy bien, es que es un muy buen número, y gracias por compartirlo. Es causal, o sea, al final de cuentas ustedes lo que están haciendo es, si tengo atracción de una forma más moderna, más innovadora y más atractiva, ya fui reiterativo, pero evidentemente yo voy a ir al parque y eso va a generar que su propósito siga creciendo, porque van a transformar diversión en contribución. Eso es espectacular. Vayamos cerrando un poco la conversación con ¿cuáles podrían ser 3 lecciones aprendidas de Marcia Lobo como gerente general en todo este proceso?
y quizás, basándose obviamente en la experiencia del parque, pero quizás más como Marcia, mentora, experta, conocedora de la materia, hacia las personas que nos están acompañando y que también quizás lideran un modelo de negocio, quizás puede ser similar al del parque, de una organización privada sin fines de lucro, y que, bueno, ¿de dónde rayos? ¿Qué me invento? ¿Qué hago? Bueno, 3 recomendaciones con base en su experiencia. Siempre trabajar con muchísima pasión, o sea, todo lo que hagas, hazlo con muchísima, muchísima pasión. Y esa pasión te tiene que llevar a cuestionarte para reinvertirte, ¿okay? No hay que tener miedo del futuro, hay que siempre querer hacer más y hacerlo con mucho cariño y con mucha pasión. Trabajar con tu gente es muy, muy importante. Yo diría que es uno de los pilares que siempre hay que tener presentes, y trabajar con nuestra gente, ¿en qué? En que aprendan más también, en que quieran ser mejores y también en reconocerles todo su trabajo y todo lo que han hecho, porque al final toda empresa se da por el recurso humano que tiene. Y tercero, bueno, que tenemos que entender muy bien qué es lo que está sucediendo en la industria y también proponer, planificar y enfocar el negocio para que así podamos lograr los objetivos que nos hemos planteado. Muy bien. Y la última que tengo sobre la mesa, aquí solo sorpresas. Esta es una sorpresa más. Borremos ese título que pusimos a esta conversación y póngale usted un nuevo título. ¿Cuál podría ser? Ya ese no. Este ya no. Ya ese no. Olvídese de él, Marcia. Nos olvidamos de ese sí, título. Olvídese. Es el pilar de ustedes, el 1, ¿no? Hay que innovar. Entonces ya tuvo absolutamente. caducidad de 55 minutos. Bueno, creo que después de este programa tan cercano, muchas gracias, donde estamos compartiendo, lo más bonito y lo más lindo es que siempre tenemos un propósito de vida. Entonces yo podría decir que Parque Diversiones se está transformando para seguir contribuyendo hacia la sociedad costarricense, hacia los niños, y que ese es nuestro norte, nunca va a cambiar. Parque Diversiones hacia la sociedad costarricense, o en pro de la sociedad costarricense. No nos perdemos de eso. Y antes de cerrar, te quiero contar algo, que adelante. Muchos costarricenses tal vez me va a contar que la realidad virtual y eso que viene. No lo saben, y es que Parque Diversiones también administra el albergue Santiago Crespo, que es otro proyecto súper bonito que tenemos y que creo que también lo vamos a ir transformando. Muy bien. Pues en un sobremesa, acá en Cercanos, quizá les podemos contar más de qué hacemos con el albergue, cuántos niños y cuántas familias atendemos ahí. Con mucho gusto. Y cómo podemos contribuir más a la sociedad y a este proyecto de cara a lo que hace toda la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños. Marcia Lobo es gerente general del Parque Diversiones. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muy bien. A ustedes también que nos acompañan, honor. muchas gracias. A ustedes que nos acompañan cada semana, que Dios les bendiga. Nos vamos a encontrar en la próxima ocasión. Gracias a Selene por toda la gestión en comunicación para que Marcia estuviese acá. Y por supuesto también a nuestro realizador Michael, el mundialista Bolaños. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.